Vale, aquí la tenemos. Bien, empezábamos con el código que os daba yo en el enunciado. ¿Vale? Simplemente cargamos los datos, dividimos calculamos cuántas observaciones tenemos en entrenamiento, que sea el 80% del total. Ponemos una semilla para después, si lo ejecutamos varias veces, que nos dé siempre el mismo resultado. Definimos los umbrales que vamos a probar después. Lo he puesto, pues, lo que os comentaba, de 0 a 1 en incrementos de 0,05. Y, bueno, hacemos un muestreo para decidir qué muestras van a entrenamiento, qué observaciones van a entrenamiento, y el resto, pues lo pongo el menos, van a test. Entreno el modelo, el GLM, con familia binomial, que es una regresión logística, y con esto ya tenemos hecho el modelo de clasificación. Para calcular la matriz de confusión, simplemente hacemos con la función predict, calculamos la probabilidad asociada a cada uno de los casos de test, y lo que hacemos es que si esa probabilidad es mayor de 0,5, le asignamos la clase 1, es decir, fraude, y si es menor que 0,5, le asignamos clase 0, que es legítima. ¿Vale? Le pongo aquí habréis visto que aquí convierto el resultado del if-else a un factor y le digo cuáles son los niveles, 0 o 1. Esto lo hago así porque después, cuando calculemos la matriz de confusión, nos tenemos que asegurar que siempre tenemos los dos niveles, el 0 y el 1. Porque si no, cuando hagamos la función table, que nos calcule la matriz de 2×2, es posible que no tengamos los dos niveles. Si en concreto en los extremos nunca vamos a tener probabilidades mayores que 0 o menores que, perdón, mayores que 1 o menores que 0. Por tanto, en esos casos extremos solo habrá todas las observaciones irán a una clase. Pero para hacer la tabla necesitamos las dos etiquetas. Entonces, para asegurarnos de que esa variable tiene las dos etiquetas, hace falta decirle cuáles son los niveles. ¿Vale? Entonces, con esto calculamos la matriz de confusión, simplemente la tabla de 2×2, donde en una parte tenemos la clase real de la transacción y por el otro lado tenemos la predicción. ¿Vale? Entonces tenemos la matriz de 2×2. La mayoría son transacciones legítimas que se han clasificado como legítimas. Hay 54 casos de fraudulentas que se han clasificado como fraudulentas y tenemos aquí 8 más 36 errores. ¿Vale? Estos 8 son transacciones legítimas que se han clasificado como fraudulentas y estas 36 son transacciones ilegítimas, son fraudulentas, pero que se han clasificado, se nos han pasado y se han clasificado como legítimas. ¿Vale? Esta es la interpretación de la matriz de confusión. ¿Cómo calculamos la accuracy? Bueno, la accuracy pues, es la suma de todos los casos en los que la clase real coincide con la predicha. ¿Vale? Con esto pues, sumamos todos los casos que hay, que sería 56.864 más 54, y lo dividimos entre el número total de casos que tenemos, que es la suma de todos los elementos aquí. ¿Vale? Y esto nos da 0,9992276, que eso no es ni más ni menos que la accuracy. Primer ejercicio. ¿Cuál sería la proporción de casos clasificados correctamente si hubiéramos elegido otro umbral? ¿Vale? Entonces, lo que hacemos es repetir esto cambiando este umbral, que aquí lo habíamos fijado en 0,5, pues vamos a meterlo entre un bucle donde iteremos por todos los umbrales que habíamos definido. ¿Vale? Los umbrales los había definido aquí, en esta línea. Umbrales es un vector con 21 valores, desde el 0 hasta el 1, con incrementos de 0,05. Y eso es lo que hay en este bucle. ¿Vale? El results es una estructura de datos donde voy a ir guardando los resultados. La tenéis aquí. Voy a hacerlo más grande. La tenéis aquí y es para guardar la relación entre el umbral que usamos y la accuracy que calculamos. ¿Vale? Entonces empiezo con un data frame en blanco, le digo simplemente las dimensiones y luego lo relleno en el bucle. Entonces voy iterando por cada umbral. Y TH será el umbral que estoy analizando en ese momento. Vuelvo a hacer la predicción
y aquí lo que hago es ver si la probabilidad que nos da el modelo es mayor o igual que el umbral que estamos probando. Pues en la primera iteración será 0, en la siguiente será 0,05, en la siguiente 0,1, etc. Ya tenemos las predicciones, que es un vector de predicciones. La matriz de confusión pues, se calcula con la tabla de doble entrada que habíamos hecho antes. Accuracy es igual que antes, la suma de los casos en los que coincide la clase real con la predicción, dividido entre el número total de casos. Y aquí lo que hacemos es acumular ese accuracy en el data frame de resultados. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos es acumular una nueva fila donde metemos a los resultados anteriores, incluimos el umbral que estamos probando y el accuracy que hemos encontrado aquí. Esto lo repetimos para los 21 umbrales y el resultado que nos da es este de aquí. ¿Vale? Aquí simplemente le cambio el nombre a las columnas para que sea más fácil de interpretar. Aquí tenemos todos los accuracies para cada nivel para cada umbral. ¿Cuál es el máximo? Pues podéis mirarlo a mano. Lo más fácil es utilizar la función. Con R podéis calcular el máximo y veis con esto veis en qué fila está el máximo. Y veis que os da para el umbral 0,5. ¿Vale? No es casualidad. La regresión logística, cuando la ajustáis, intenta dividir los casos con una probabilidad de 0,5 para que los casos que están en 0,5 sean los más dudosos. ¿Vale? Entonces, el óptimo está precisamente en 0,5. Bien, y la precisión que nos da en el óptimo es 0,992276, que es la misma que habíamos obtenido antes. ¿Vale? Gráficamente podéis ver estos resultados y os daría la gráfica esto. Aquí os da una precisión muy baja si usamos el umbral 0, pero en el momento que consideréis un umbral un poco más grande, la precisión, el accuracy sube a 0,999. ¿Vale? Lo podéis ver aquí. Como este punto hace que no podamos ver ninguna variación en el resto, ¿vale? Porque es muy diferente del resto, lo que he hecho ha sido hacer un segundo plot donde quito ese primer punto. ¿Vale? Este plot de results -1, lo que hago es quitar la primera fila, que es precisamente esta. Y así hago el plot del resto de resultados. Y eso es lo que nos muestra aquí. ¿Vale? Entonces, aquí vemos cómo cambia la accuracy entre 0,9984 y 0,9992 cuando variamos el umbral entre 0,05 y 1. ¿Vale? Veis que va oscilando, el máximo está justo aquí, en el 0,5, y si os vais a la izquierda o a la derecha, pues el accuracy cae. Bien. Lo siguiente es, repita el apartado anterior utilizando una matriz de beneficios. Aquí lo que hago es lo que os he dicho antes, de teoría. Me invento una matriz de beneficios que tenga esta pinta. ¿Cómo lo he hecho? Olvidaros ahora de esta línea. Luego la comento. Empezamos aquí. Esto es igual que antes. Tengo un bucle para pasar por todos los umbrales y hago la predicción de la misma forma, calcula la matriz de confusión de la misma forma. Ahora lo que cambio es que en vez de calcular accuracy, calculo el beneficio. Y el beneficio lo calculo como la suma de la multiplicación entre la matriz de confusión y la matriz de beneficios, que es BM. Ahora luego veremos cómo la he definido. ¿Vale? Esa BM es esta matriz de beneficios de aquí. Acumulo resultados y ya tengo el bucle. ¿Vale? ¿Qué es esta primera línea? Esta primera línea es la definición de una función. Como esto de aplicar la matriz de beneficios lo vamos a aplicar a muchos casos distintos, para no escribir siempre el mismo código, lo que he hecho ha sido encapsularlo dentro de una función. Esto lo podéis hacer vosotros así, si queréis, si preferís copiar y pegar este código muchas veces, lo podéis hacer sin problemas. ¿Vale? Esta función, que la he llamado resultados por umbral, depende del modelo, del modelo ajustado, que ya lo habíamos ajustado antes, de cuáles son los datos de test y de cuál es la matriz de beneficios.
¿vale? Entonces, primero me defino la función y luego la utilizo. ¿Cómo defino la matriz de beneficios? Bien, pues la matriz de beneficios la podemos calcular, la podemos definir de esta forma. Es una matriz donde el primer elemento, ¿vale? Es una matriz de 2 filas de 2 por 2, 2 filas, 2 columnas. El primer elemento serían sería este de aquí, ¿vale? Segundo este, tercero este, cuarto este. ¿Vale? Entonces, podéis pensar en definirlo con 1, 0, 0, 1, es decir, unos los aciertos, 0 los fallos, o bien, como habíamos visto antes, mejor en los aciertos darle la parte proporcional de accuracy que tendría un acierto, ¿vale? Sería 1 dividido entre el número total de observaciones. Sería este de aquí. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos la matriz de beneficios, que sería el equivalente a esto de aquí. ¿Vale? Como aquí el número de casos no es 1000, sino que es lo que hacemos es ponerlo en función del número de filas que hay en el test. ¿Vale? De esa forma, la matriz de beneficios resultante nos dará cuando apliquemos esa matriz de beneficios, nos dará el accuracy como resultado esperado. Como ya habíamos definido antes la función, pues ahora simplemente la aplico. Resultados por umbral, con el modelo que habíamos entrenado antes, los datos de test y la matriz de beneficios que hemos definido aquí. Si ejecutáis esto, pues buscamos el máximo, igual que antes, y nos da que el máximo, pues no es una sorpresa, nos da exactamente el mismo de antes. Si hacéis el plot, pues nos ocurre lo mismo de antes, porque es exactamente el mismo plot. Y si le quitáis la primera observación, observamos lo mismo de antes, que el punto máximo está con el umbral 0,5. ¿Bien? Si tenéis cualquier duda, en cualquier momento, decídmelo, me paráis y lo comentamos. Luego ahora a continuación lo que hacemos es ir complicando las cosas o ir haciéndolo más real. El primer caso distinto es que los fraudes no detectados tienen un coste de un euro o $1, mientras que el resto de casos no tiene coste o beneficio. ¿Cómo sería en este caso la matriz de beneficios? Pues el primer elemento son los true negative, es 0, no tiene ni coste ni beneficio. Segundo caso serían los false negative, que a este le asignamos un coste de 1, le ponemos un -1 en la matriz de beneficios. Y el resto de casos, false positive y true positive, tendrían un 0. ¿Vale? No tiene ni coste ni beneficio. Ejecutamos la función de resultados por umbral y nos da que el máximo beneficio nos da cuando el threshold es 0. Cuando el threshold es 0, quiere decir que clasificamos todo como fraude. ¿Tiene sentido esto? ¿Vale? ¿Por qué nos da esto? Esto nos da porque fijaros, solo tiene coste los false negative. Los false negative es que se nos ha pasado un fraude. Es una transacción que es fraudulenta y la hemos clasificado como legítima. Esa es la única situación en la que nuestros beneficios pueden cambiar. Y además siempre cambian hacia negativo. ¿Cómo podemos minimizar esos beneficios? Minimizar esos costes o maximizar los beneficios. Pues clasificando todas las transacciones como fraudulentas. ¿Vale? De esa forma evitamos tener casos de false negative. Y tiene sentido, es coherente, que con un umbral de 0, es decir, cualquier probabilidad la vamos a asignar como que es fraudulenta, aunque sea muy baja, y esto nos va a dar que con esto tenemos el máximo beneficio, que el máximo beneficio es 0, porque no hay ninguna situación en la que el beneficio sea positivo. ¿Vale? Si hacéis el plot, veréis que cuanto más restrictivo pongáis el umbral, mayores van a ser las pérdidas. ¿Vale? Y esto tiene sentido. ¿Vale? ¿Dudas con esto? Vale, pues pasamos al siguiente caso, que es un poquito más realista. Los fraudes no detectados tienen un coste equivalente a su importe, mientras que el resto de casos no tienen ni coste ni beneficio. ¿Vale? Entonces, aquí, ¿cómo calculamos esto? Pues decimos, en la matriz de beneficios, decimos que el coste de un false negative, de un fraude que se nos pasa, es la media del importe de esa transacción.
¿vale? Entonces, lo que hacemos es, con esto, seleccionamos los casos que hemos predicho que es legítima, pero que en realidad es fraude, cogemos la media de ese importe y es el valor que le asignamos a cada caso de false negative. Y el resto lo dejamos igual. ¿Vale? Volvemos a ejecutar la función que habíamos definido antes de resultados por umbral y vemos dónde está el máximo. ¿Vale? Tenemos exactamente el mismo resultado de antes. El máximo beneficio lo obtenemos cuando nuestro umbral es 0. ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido. No tenemos ninguna situación, no hemos definido ninguna situación en la que el beneficio sea positivo. Por tanto, nuestro beneficio nunca va a poder ser positivo. El máximo beneficio que vamos a poder tener es 0. ¿Cuándo se da esto? Cuando no se nos pasa ningún fraude. Es decir, clasificamos todo como fraude. Así no se nos pasa ninguno. Si hacéis el plot, os da la misma forma de antes, una forma muy similar a la de antes. Lo que cambia es el eje Y. Porque en este eje Y ahora estamos considerando el importe de las transacciones. No estamos considerando el número de transacciones, que es la situación que habíamos considerado antes. ¿Vale? Vale, entonces vamos a poner otro supuesto que sea un poquito más realista. Dice, en realidad la predicción de un fraude tiene asociado un coste de 10 euros, porque hay que llamar por teléfono al cliente para comprobar si realmente quiere autorizar la transacción o no. Los fraudes no detectados tienen un coste equivalente a su importe. ¿Vale? Entonces, dejamos la situación de false negative igual que antes, pero vamos a cambiar ahora la situación en la que hay que hacer la llamada. ¿Cuándo hay que hacer la llamada? Cuando predecimos que es un fraude. Y esto hay dos situaciones. O bien porque realmente sea un fraude, es un true positive, o bien porque sea un false positive. Pensamos que es un fraude, pero luego descubrimos que no lo es. ¿Vale? Entonces le asignamos el coste de menos 10 el coste de 10 a estas dos situaciones. Repetimos, ¿vale? Ejecutamos la función otra vez y buscamos cuál es el máximo. Aquí el máximo de beneficio nos lo da en el umbral 0,05. ¿Vale? Ya no es el mínimo, ya no nos sirve clasificar todas las transacciones como fraudulentas, porque ahora hemos puesto un coste a clasificar todas las transacciones como fraudulentas que antes no teníamos. Ahora si clasificamos a todas como fraudulentas, tenemos que llamar a todos y esto tiene un coste de 10 euros por cada uno. ¿Vale? Entonces, lo que nos da es que ahora el óptimo no es el umbral 0, sino el umbral 0,05. Es decir, que haya un mínimo de un 5% de probabilidad de que haya fraude para clasificarla como fraudulenta. ¿Vale? En este caso, si hacéis el plot de los resultados, tenemos también que el mínimo beneficio ahora nos lo da con el umbral 0. ¿Vale? Si tenemos que llamar a todas las transacciones, tenemos un coste altísimo, pues está aquí alrededor de 500.000 euros. Hago lo mismo que antes, no muestro la primera fila para ver la evolución del resto. ¿Vale? En esta parte horizontal aquí no vemos nada. ¿Vale? Si quitamos la primera fila, vemos esto de aquí. ¿Vale? Vemos que lo mejor es tener un umbral poco restrictivo, pero no 0. ¿Vale? Entonces sería el 0,05, sería este punto de aquí. Y aquí tendríamos un beneficio, que lo habíamos calculado antes, de $3.412 en negativo. ¿Vale? Y cuanto más restrictivo sea el umbral, mayor será el coste. ¿Vale? Entonces, aquí compensa hacer las llamadas en cuanto tenemos un poco de probabilidad de fraude. Y el último apartado es que incorporamos a la situación anterior que el beneficio de la transacción legítima sea del 3% de su importe. Tenemos la comisión del banco. ¿Vale? ¿Cómo cambia esto la matriz de beneficios? Pues en la matriz de beneficios aquí lo que hacemos es darle un beneficio a los true negative. ¿Vale? Hasta ahora solo estábamos considerando costes. Para hacerlo más realista deberíamos considerar también beneficios asociados a las transacciones, a los aciertos, a las transacciones que sean legítimas. ¿Vale? Pues esto lo calculamos de la misma forma. Calculamos la media de las transacciones legítimas y aplicamos la comisión, que sería del 3%.
¿Vale? Entonces, volvemos a modificar la matriz de beneficios, calculamos otra vez los resultados por cada umbral y nos quedamos con el máximo. ¿Vale? Aquí nos da que el máximo vuelve a ser 0,05 y la forma es similar. ¿Vale? Esto todo depende de cuál sea el coste del false positive y la comisión que cobramos del true negative. ¿Vale? Entonces, aquí podéis jugar con distintos costes y distintas comisiones y veréis que depende de eso tendréis un umbral u otro. ¿Vale? Para verlo gráficamente, lo mismo, quito el umbral 0 porque nos distorsiona la gráfica totalmente y nos aparece esta gráfica de aquí que es muy parecida a la de antes. ¿Vale? Pero aquí ya vemos que hay beneficio positivo. ¿Vale? Este beneficio era de 149.000 euros. Teniendo en cuenta que ahí se cobra una comisión por esa transacción. ¿Vale? Y esa era un poco la idea de la práctica de hoy.